Bueno, mientras tanto, Buenos días. hola Natalia. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Hola, chicos. Igualmente. Están todos silenciados. Nos quedaban estas tres clases, bueno, la anterior, la de hoy y la semana que viene, que eran para hablar sobre los recursos, ¿se acuerdan del sistema de salud? Entre recursos recursos institucionales, que es lo que vimos la semana pasada, que se refería a los hospitales, a los centros de salud, clínicas, sanatorios, que son todas las instituciones donde se atienden las personas. Y vimos sobre todo cuestiones de los hospitales, ¿no? Algunos conceptos generales de cómo se organizan los hospitales, sobre todo porque con la tarea que ustedes van a desempeñar como técnicos, sí o sí van a tener que o trabajar en un hospital donde tenga ese equipamiento o en una clínica o sanatorio o instituto especializado en neurología donde hagan los estudios de neurofisiología. Hoy vamos a ver los recursos humanos, que es otra parte muy importante del sistema de salud, porque ustedes van a ser parte de esos recursos humanos y el sistema funciona básicamente como un sistema de servicios de salud, es decir, que sería una especie de empresa de servicios del sistema de salud, aunque uno la palabra empresa normalmente lo utiliza para el sector privado, pero la palabra empresa es cualquier organización, cualquier institución que cumple con un fin, que puede ser fabricar un producto o brindar un servicio, como es el caso de las instituciones del sistema de salud. Eh, Nos queda para la semana que viene ver los recursos tecnológicos, que también son importantes para ustedes porque básicamente ustedes van a ser operadores de tecnología como técnicos en neurofisiología. Y después la última clase, que será, no sé, a ver, hoy es 26, la próxima va a ser, no sé, 3 de julio, supongamos, y la otra va a ser el 10 de El julio. 10. El 10, eh, haremos un repaso de toda esta parte, de la segunda parte, para el final. Eh, bueno, voy a compartir, básicamente, lo que pasa es que justo están entrando todos, de los que faltan, ¿no? Eh, Básicamente, si pongo la presentación, después ya no puedo ver que, si alguien quiere entrar o no quiere entrar. Eh, eh, lo que vamos a ver ahora de recursos humanos son las políticas del Estado respecto a los recursos humanos de salud. Y en términos generales, las políticas tienen en recursos humanos tienen tres objetivos importantes, tres capítulos. El primero es la formación de los recursos humanos. Es decir, esto que ustedes están haciendo ahora, que es estudiar esta tecnicatura, es una parte en la que el Estado pone a disposición esta tecnicatura, en el caso de ustedes, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque se necesitan en el futuro para manipular, para manejar los equipos de neurofisiología, se necesitan personas entrenadas, con conocimiento, con un título para poder realizar esos estudios de neurofisiología. Entonces, Luis, silenciate, no sé si, ahí está. Eh, entonces tiene que haber una carrera, en este caso una tecnicatura, para formar el personal capacitado, adiestrado, entrenado en los aparatos de neurofisiología. Pero la parte de la formación de los recursos humanos también se refiere al resto de las tecnicaturas, a las carreras universitarias, a los títulos de grado, como de medicina, de bioquímica, de farmacia, y también eh, en los hospitales, que son instituciones muy complejas, como vimos la semana pasada, también trabajan abogados, contadores, bioingenieros, entonces también hacen falta esas profesiones que se formen
para poder llevar a cabo las tareas que cada uno tiene que hacer en el sistema de salud. Entonces, el primer capítulo de lo que el Estado tiene que hacer se refiere a la formación de los recursos humanos, ¿no? Si bien nosotros vamos a hablar un poco más de la parte profesional y técnica específica de las tareas de salud, cuando decimos personal de salud o recursos humanos de salud, estamos hablando de todas las personas que desempeñan o que van a hacer un trabajo en el sistema de salud. Y en un hospital también hay nutricionistas, cocineras, personal de limpieza, electricistas, albañiles, choferes, existen, digamos, muchas otras tareas que también tienen que aprender o saber. Técnicos en esterilización, técnicos en seguridad e higiene, muchos otros temas que se necesitan saber, que se necesitan aprender, digamos, las personas que van a llevar a cabo esas tareas. El segundo capítulo es el de la regulación, digamos, de las profesiones de salud y también de las tecnicaturas, ¿no? Eso se refiere a que hay leyes o normas, reglas que tiene tanto el gobierno nacional, es decir, el Congreso Nacional, como tiene cada provincia, para el control de los profesionales de salud. Eso, de los profesionales y de los técnicos. Eso en la práctica se traduce en la matriculación. Ustedes, como técnicos, probablemente para poder ejercer como técnico en la ciudad de Buenos Aires van a tener que matricularse como técnico, y ese es un trámite, digamos, que lleva a cabo el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que es una forma de controlar el ejercicio profesional, es decir, saber cuántos y quiénes son los médicos que pueden ejercer, los enfermeros y las enfermeras, los bioquímicos, los farmacéuticos, los técnicos que van a ejercer en la ciudad de Buenos Aires van a tener que hacer un trámite de matriculación. Y es una forma de control del Estado para determinadas profesiones o para determinadas actividades. Esa obligación de matricularse no aplica para todas las actividades, sino para lo que se llaman las actividades de riesgo social. Las actividades de riesgo social quiere decir que, por ejemplo, un abogado, si no se desempeña correctamente, puede causar que una persona termine presa de manera injusta, o al revés, que termine declarada inocente de algo que es culpable. Puede ser que en un juicio pierda un juicio de civil por daños y tenga que vender todas sus propiedades para pagar por el juicio. Y eso se refiere a que la práctica del abogado, la práctica del derecho, tiene que estar controlada por el Estado porque puede causar un riesgo. Y ese es un ejemplo. También pasa con los arquitectos, con los ingenieros, que si no saben hacer un plano o llevar adelante la construcción de un puente, de un edificio, ponen en riesgo a las personas que van a cruzar por el puente o que van a vivir en el edificio. Los contadores, si no saben hacer su trabajo, ponen en riesgo las propiedades y el dinero de las personas. Y en la parte de salud, si los médicos, los técnicos, los farmacéuticos, los bioquímicos no saben hacer su trabajo correctamente, no son idóneos, obviamente ponemos en riesgo la salud y la vida de las personas. Entonces, ese es el concepto de profesiones de riesgo social, ¿sí? Por ejemplo, un docente que le enseñe mal algo a un alumno, como en este caso, no es demasiado riesgo para la sociedad. Es decir, estamos hablando por ahí no tanto en salud, que sí ponemos en riesgo a las personas, pero un profesor de historia, un profesor de geografía, el riesgo para la sociedad no hay riesgo para la sociedad que un profesor enseñe mal. Derecho, historia, geografía o matemáticas. Entonces, ese tipo de profesiones no se consideran de riesgo social y no tienen que matricularse los profesores, ¿sí? Como ejemplo. En cambio, todo lo que tiene que ver con la salud nos controla el Estado, nos matricula, verifica que tengamos los títulos correspondientes, que el título que tengamos haya sido otorgado por una universidad, un instituto universitario, un instituto técnico, como este caso, porque
después, cuando nosotros desempeñamos nuestra tarea, ponemos en riesgo a las personas si es que no sabemos hacer lo que tenemos que hacer. Y el tercer capítulo de lo que se ocupa el Estado en materia de recursos humanos tiene que ver cuando el Estado es empleador. Es decir, en el caso del Hospital Ramos Mejía, si ustedes algún día entran a trabajar en el hospital, van a ser empleados del Estado. Entonces el Estado también tiene que actuar como un buen empleador y cumplir con todas las leyes del empleo para todo el personal que se desempeña en los hospitales, en los ministerios y en el centro y en los centros de salud del Estado, ¿no? Entonces, en ese caso, tiene que garantizar que haya en cantidad recursos humanos en todos los hospitales, en todos los centros de salud y, en definitiva, también en todo el país, ¿no? Lo privado también. En el caso de ustedes, por ejemplo, el Estado garantiza la formación en la Tecnicatura en Neurofisiología y después ustedes quizás van a trabajar en clínicas, sanatorios o institutos privados y han estudiado porque el Estado les ha dado la posibilidad. Y el Estado también es responsable de que haya técnicos en neurofisiología en los institutos privados. Entonces, de esa manera, el Estado cumple un servicio a la sociedad asegurando que haya técnicos en neurofisiología, todos los que se necesiten, después distribuidos por todo el país. Bueno, ahora que ya calculo que han entrado todos, vamos a ver la diapositiva. 2 o 3 cosas de las que son más importantes y esperemos que, a ver, pueda compartir la pantalla. Aparentemente sí. Bueno, tengo que ver yo la pantalla para pasar. Bueno, entonces, ¿se ve? ¿Ven ahí políticas públicas en recursos humanos? Sí, se ve. Sí. Bueno, estos eran los 3 capítulos que yo les comentaba en principio. Garantizar la formación profesional y técnica. El Estado lo que busca es que existan técnicos, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos en cantidad y en calidad, es decir, que estén bien formados, que sepan hacer su trabajo en todo el territorio, obviamente, del país. El capítulo, a ver, que voy a tener que volver si es que hay alguien que está tratando de entrar. A ver. Bueno, a partir de ahora el que quiera entrar ya se... Bueno, el segundo capítulo era la regulación del ejercicio profesional por tratarse las profesiones de salud, de profesiones liberales, no el caso de las tecnicaturas, ¿no? Ya les voy a contar después a qué se refiere lo de profesión liberal, pero sí, la tecnicatura no es una profesión liberal, pero sí es de riesgo social, de la misma forma que es la medicina, la bioquímica y la farmacia, ¿no? Podemos poner en riesgo la salud o la vida de las personas. Entonces, por eso el Estado tiene que regular el ejercicio profesional. Y el tercero era el trabajo en los servicios de salud, básicamente en los servicios públicos de salud, aunque también existe un Ministerio de Trabajo que se va a ocupar del trabajo privado también, ¿no? Pero en el caso de los servicios públicos, el Ministerio de Salud de la ciudad, de alguna manera, con los hospitales públicos y contratando a las personas que contrata, va a tratar, va a procurar que los recursos humanos estén disponibles, que se formen de manera continua, estén actualizados, e idealmente, como empleador, al Estado le debería interesar también que los que trabajamos o trabajan en el sector público estemos satisfechos con nuestro trabajo. Obviamente eso en la vida real después no ocurre en Argentina, pero en los países más desarrollados sí. Los recursos humanos del sector salud abarca a todo el personal que pueda desempeñarse en el Ministerio de Salud, bueno, en el Ministerio, en los hospitales, en las clínicas, sanatorios. Los profesionales van a ser médicos, médicas, farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en enfermería,
odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, etcétera, que es por un título universitario, por una carrera universitaria. El personal técnico, que hay muchas tecnicaturas, como la que ustedes están haciendo, pero entre otras, enfermería, hemoterapia, laboratorio. No en la ciudad de Buenos Aires, pero en algunas provincias existe la carrera de auxiliares de salud. Para algunos casos muy puntuales, la diferencia entre las tecnicaturas duran 2 o 3 años, los auxiliaratos duran 1 año solamente, y es personal que va a realizar alguna tarea repetitiva o básica, que con 1 año de formación le alcanza, y puede haber auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio para algunas tareas puntuales. Otras profesiones que también se emplean en el sector salud son los contadores, los abogados, los bioingenieros y los otros empleos que ya mencionamos, los empleos de administración, de limpieza, mantenimiento, esterilización, transporte, etc. Básicamente vamos a ver solamente algunas pocas cosas que tienen que ver con la formación, la primera parte, el capítulo de la formación de los recursos humanos. En general, los niveles educativos que transitamos todos actualmente son 5 supuestamente, o ahora se ha agregado también el nivel preinicial, el nivel primario, que es la escuela primaria, el nivel secundario, el nivel terciario, que diferencia a los institutos de formación superior en las carreras de técnico, técnico superior, auxiliares, y el nivel universitario, que sería cuando uno adquiere un título profesional con las carreras de grado, y para eso las únicas que pueden dictar eso son las universidades o los institutos universitarios. Tanto el título terciario como el título universitario, los dos se engloban en el llamado nivel educativo superior. Las universidades, por su parte, pueden dar títulos de pregrado, es decir, porque tienen tecnicaturas algunas universidades, diversos tipos de tecnicatura, que eso se considera, desde el punto de vista universitario, un título de pregrado, un título técnico. Y después el título profesional o título universitario es el que otorga para el ejercicio de una profesión. A su vez, después de que uno adquiere ese título terciario o ese título profesional, existe la posibilidad para algunas profesiones de hacer un nivel de especialización o de posgrado después de que tiene el título profesional, que se puede hacer en el sistema educativo mismo, en las universidades, cuando, por ejemplo, uno podría hacer, esto es más que nada para los que tienen para los títulos universitarios, que son las carreras de posgrado con títulos de especialista, de magíster o de maestría, o con un título de doctor, a través de una formación académica, con una especialización. Uno, por ejemplo, puede recibirse de médico o médica y después hacer una especialidad en neumonología, en salud pública o en diversas especialidades en las propias universidades, es decir, en el propio sistema educativo. Después el Ministerio de Salud reconoce esa formación en el sistema educativo. Y en algunos casos puede hacer esa especialización o formación de posgrado en el propio sistema de salud, que son las residencias básicas y posbásicas, generalmente para profesionales de la salud, aunque creo que también existe algo de bioingeniería, para, qué sé yo, especialidades médicas o especialidades de bioquímica, especialidades de farmacia. Y de esa manera obtener el título de especialista. Cuando uno hace esa especialización en el sistema de salud, eso se llama formación en servicio. Ustedes, seguramente hay residentes de neurología en el hospital y cuando hagan las prácticas o a lo mejor en alguna de las clases se van a cruzar, o cuando trabajen en un hospital, se van a cruzar con que hay muchos residentes, digamos, que están formándose, por ejemplo, en neurología. Esto es solamente historia, pero tiene algún par de detalles interesantes.
con respecto a la formación universitaria, ¿no? y a los títulos universitarios. Las primeras universidades en Occidente, por lo menos, en el hemisferio occidental, son del siglo XII, 12 y 13. La más antigua que hay en Occidente es la Universidad de Bolonia, que se creó en el año 1180, o sea, ya ha cumplido, no, 1000 años todavía no, pero anda como en los 900 años, algo así, o 800, algo así, varios años, o la de París en el año 1200. Hasta ese momento, la formación universitaria, digamos, no se llamaba así, la educación, básicamente era todo en el ámbito religioso, en los conventos, en los monasterios, eran escuelas religiosas, pero en la Edad Media lo que te enseñaban los religiosos era que Dios era el creador de todo, el que decidía y diseñaba todo, decidía la vida, la muerte, la enfermedad, y que todo era una decisión de Dios, y que no había ni que investigar ni que averiguar más, porque eso era una forma de oponerse o contradecirlo a Dios, o desconocer a Dios. Entonces, en una época, a los docentes o los alumnos medio que se cansan de esa teoría y deciden separarse de la educación religiosa, crear gremios o uniones o sindicatos de docentes y de alumnos y fundar universidades laicas, es decir, que no estén sujetas a la obligación de enseñar como la religión decidiera. Pero y a su vez cada universidad en esa época empieza a dar el título que a ellos les parecía, ¿no? Algunos daban el título de doctor, otros daban el título de máster, otros de profesor, pero durante cerca de 700, 800 años, las universidades no formaban médicos o abogados, formaban docentes universitarios solamente. Lo único que se enseñaba en las universidades era a enseñar en las universidades. O sea, uno se recibía como docente realmente, ¿no? Recién en el siglo XIX, supuestamente por una orden de Napoleón en Francia, que las universidades empiezan a formar profesionales en las profesiones que la sociedad necesitaba, como arquitecto, abogado, médico, ingeniero y todas las cosas que se van desarrollando a partir de esa época. Pero por eso todos los títulos universitarios tienen que ver con la enseñanza. Por ejemplo, algo que uno normalmente no sabe, por ejemplo, máster viene de maestro en latín, que es el que muestra algo, el que enseña o muestra algo. Profesor viene de professare, que es pararse y hablar frente a, o sea, enseñar. Y doctor y docente tienen, si se fijan, doctor, las tres primeras letras de doctor son doc y las tres primeras letras de docente también es doc. Eso porque las dos palabras derivan de un verbo en latín que es el verbo docere o docere, que quiere decir enseñar en latín. Y entonces la terminación tor de doctor es el agente del verbo, es el que lleva a cabo la acción. Es decir, doctor quiere decir el que enseña. Y en el caso de docente, la terminación ente lo que indica es que se trata del participio activo del verbo docere, que es el adjetivo de enseñar, el que está enseñando o la cualidad de enseñar. Que después la palabra docente, aunque era un adjetivo, se utiliza actualmente como un sustantivo. Pero esto lo interesante es que muestra que uno normalmente no tiene idea que doctor y docente significan prácticamente lo mismo, solo que doctor es el sujeto que enseña y docente es el adjetivo de la institución que enseña o de la persona que enseña como adjetivo. O sea, este es sustantivo y este es un adjetivo, pero que significan lo mismo, ¿no? El que enseña o el que está enseñando en este momento. Entonces, bueno, todos los títulos universitarios entonces tenían que ver con eso,
con la enseñanza. Recién en el siglo XIX, con este asunto de que había que no formar docentes solamente, sino formar profesionales de la medicina, de la bioquímica, de la farmacia, de la ingeniería, de física, de biología, se incorpora el título de licenciado o la licenciatura, que tiene que ver con el ejercicio profesional. Técnicamente, la medicina, la bioquímica, la farmacia, el derecho son licenciaturas, porque las universidades te forman para ejercer esa profesión. Sin embargo, para las profesiones de riesgo social no se utiliza la palabra licenciatura, porque si no se confundiría con que las personas, por recibir el título de licenciado en medicina, ya pueden ejercer. Y eso ya sabemos que no es así, tienen que matricularse en el Ministerio de Salud para recién poder ejercer. Y por eso es que no se utiliza. Pero en realidad, la carrera de medicina y bioquímica son licenciaturas. Y de hecho, en España, los médicos y médicas se reciben con el título de licenciado o licenciada en medicina. Esto es solo cultural nada más, pero bueno, para que vean cómo las cosas se van complicando con el tiempo. Bueno, vamos a pasar algunas cosas más rápido, porque tiene que ver con la formación profesional, pero no es importante. Aparte de los 4 o 5 niveles educativos, después están los grados académicos, que es los títulos que uno recibe en una carrera universitaria. En la Argentina no se usa el grado académico de bachiller, sí se usa en Estados Unidos. Acá bachiller se le llama a lo mejor el que termina el secundario, pero formalmente en el resto del mundo bachiller es un título universitario que es una formación básica en ciencias sociales, en ciencias biológicas, en los distintos campos de científico uno puede recibir un título de bachiller. En Argentina, como les decía, las carreras profesionales corresponden al nivel licenciatura, aunque la palabra licenciatura se mantiene para aquellos que con el solo hecho de tener el título ya pueden ejercer, como puede ser un licenciado en historia, un licenciado en biología, un licenciado en zoología, botánica, puede ejercer como profesor. Pero en el caso de los médicos y los abogados, para poder ejercer hay que matricularse, entonces no se utiliza la palabra licenciatura, aunque deberían llamarse licenciatura. Y después uno puede hacer estudios de posgrado con una maestría y recibirse de magíster, por ejemplo en salud pública, en neurología, o un título de doctor o una carrera de doctorado, que se refiere a cuando uno es capaz de no solo de aprender y de aplicar el conocimiento, sino además de producir conocimiento. Es decir, uno puede llegar a ser doctor. Una cosa es que le digamos doctor al médico y otra cosa es que verdaderamente sean doctores, ¿no? Lo mismo a los abogados. Para ser doctor hay que cursar, después de recibirse de médico, como cursar 4 o 5 años para tener el título de doctor y presentar una tesis de doctorado que un jurado de expertos lo tiene que evaluar. Bueno, entonces la educación superior en la Argentina estaban las instituciones universitarias y no universitarias. Solo las universitarias pueden dar títulos de grado, licenciatura o lo que son las carreras de derecho, de medicina, etcétera, que por ley esos títulos que da una universidad pública o privada tienen validez nacional. Es decir, uno, supongamos, se recibe de bioquímico o bioquímica en la UBA, en Buenos Aires, y puede ejercer en cualquier parte del país, siempre y cuando se matricule como bioquímico en la provincia de Salta, en la provincia de La Pampa o en el lugar donde vaya a querer trabajar. Y las no universitarias solo pueden otorgar títulos técnicos, que son carreras que es una carrera técnica tiene una combinación de conocimiento teórico y conocimiento práctico. Es decir, generalmente una carrera de técnico es para operar
para operar en el sentido de no operar personas, sino para manipular aparatos o tecnología o determinado instrumental en forma repetitiva, pero que uno tiene que tener el conocimiento de por qué, para qué, cuándo, dónde tiene que hacerse ese tipo de tareas técnicas o tareas prácticas. ¿Qué pasó? Que se me colgó. Bueno, existen varias leyes, que la Ley de Educación Superior y resoluciones, la Ley de Educación Universitaria o la Ley Federal de Educación, que aplican en distintos sentidos a la formación de los profesionales y los técnicos. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Esto lo vamos a pasar. Como carreras de salud, oficialmente, según el Ministerio de Educación, están las carreras de Ciencias de la Salud, que se refiere a la medicina, la odontología, un conjunto de profesiones que ellos llaman esto es una cosa antigua, ¿no? Pero sigue vigente, paramédicas y auxiliares de la medicina, veterinaria y sanidad. Por ejemplo, sanidad se refiere a educación para la salud, saneamiento ambiental o salud ocupacional, que no son carreras universitarias hoy en día, excepto quizás higiene y seguridad, pero eso ya ha desaparecido, pero siguen figurando así en la clasificación del Ministerio de Educación. Y como paramédicas y auxiliares considera la nutrición, la enfermería, la terapia ocupacional, obstetricia, fonoaudiología, kinesiología, diagnóstico por imagen e instrumentación quirúrgica. Pero asimismo, algunas de estas hoy en día son tecnicaturas y otras son carreras universitarias. Pero sigue vigente esa resolución del Ministerio de Salud. Bueno, después para el posgrado hay que tener en cuenta que si uno tiene un título universitario, de una profesión universitaria, según la Ley de Educación Universitaria y la Ley de Práctica Profesional, dicen que si uno, por ejemplo, se recibe de médico, puede ejercer cualquier práctica médica. En la práctica esto significaría que uno se recibe hoy de médico, por ejemplo, y al otro día puede operar un cerebro, lo cual, según la ley, ¿no? Lo cual en la práctica no es así, porque obviamente ningún médico recién recibido se animaría a operar un cerebro, ningún ser humano se sometería a que un médico le permitiría a un médico recién recibido que le opere el cerebro, y ninguna clínica tampoco, ni sanatorio, le permitiría a un médico recién recibido operar un cerebro. Pero la ley dice eso. Porque además las leyes son antiguas y en esa época no existían las complejidades que tiene la profesión médica hoy en día. Pero esto tiene importancia solamente para el reconocimiento de las especialidades. Porque ahí se ha establecido, en la ley de especialidades, está establecido que si la ley de educación superior, la ley universitaria, dice que uno puede hacer cualquier práctica, ¿de qué manera restringimos para controlar a los especialistas? Entonces, la ley esa lo que dice es que si bien un médico puede hacer, por el solo hecho de ser médico, cualquier práctica médica, para anunciarse como especialista tiene que haber adquirido una especialidad en posgrado, sea a través de una residencia en un hospital o sea a través de una carrera de posgrado en la universidad. Bueno, pero eso tiene que ver con las especializaciones. Bueno, residencias de salud hay en la mayoría de los hospitales públicos y en los hospitales privados grandes, en algunos sanatorios también, o sea que algunas residencias son públicas, otras son privadas, y es la forma que la mayoría de los profesionales de la salud utilizan para hacer una especialidad o para perfeccionarse o para adquirir más conocimiento en medicina en general, ¿no? En cuanto a los institutos de formación técnica, serían los institutos, como el caso del Instituto de las Tecnicaturas del Gobierno de la Ciudad, en el que ustedes están cursando. Antes se llamaban institutos terciarios, pero ahora oficialmente se llaman institutos de educación superior,
no universitaria o de educación superior técnica. Pues hay privados, hay públicos y pueden depender de la ciudad de Buenos Aires, como en el caso de ustedes, pueden depender de la nación, pueden depender de un gobierno provincial o incluso en algunos municipios. También pueden crear institutos de educación superior. Según la Ley Federal de Educación de 1993, dice que los institutos de formación técnica dictan carreras de carácter instrumental en las distintas áreas del saber técnico práctico. Hace 10 años atrás, no debe haber aumentado mucho, pero no tengo posibilidad de conseguir datos más actuales, habían 370 instituciones de formación de salud en todo el país, de los cuales 321 eran de formación técnica y 49 de formación universitaria. Y según la clasificación, también a veces un poco antiguas, del Ministerio de Educación, las tecnicaturas originalmente reconocidas eran citotécnico, óptica, hemoterapia, ortesis y prótesis dentales y prácticas cardiológicas. Obviamente hoy eso ha cambiado porque hay muchas otras carreras de tecnicatura como la que ustedes están haciendo, además de instrumentación quirúrgica, radiología o imágenes en general, etcétera, etcétera. Este era el concepto del riesgo social que yo les había mencionado, pero ya lo conversamos, o sea, hay como una diferenciación que es muy antigua de lo que son las profesiones liberales, de lo que son las profesiones mecánicas o técnicas, que en la antigüedad se llamaba artes liberales o artes serviles. La palabra arte en la antigüedad se utilizaba para el trabajo en general, no era solo para ser artista, sino para cualquier trabajo se le llamaba artes. Y liberales quiere decir que uno utiliza solamente el conocimiento para tomar decisiones, como el caso del médico, sacando de lado el médico que opera o que hace una endoscopía, que también tiene un conocimiento práctico para operar y para poner un endoscopio. Pero el contador, el abogado, el ingeniero, el médico, el bioquímico, son profesiones liberales porque en esa época no eran empleados de nadie, trabajaban en forma independiente y dependían de su conocimiento para ejercer la profesión. Y además cobraban por honorarios en esa época, es decir, cobraban por el servicio que habían brindado y no eran empleados en aquella época. Y en cambio, las artes técnicas o las artes serviles, lo de servil quería decir que uno era necesariamente empleado de una fábrica, de una construcción, de un taller, y cobraba por salario, ¿no? O sea, una mensualidad fija. Ese es el concepto de profesión liberal y profesión técnica o mecánica. Bueno, la matrícula es el acto de registrarse ante el Ministerio de Salud de la Nación, si uno va a ejercer en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires también exige, por ejemplo, matriculación de técnicos, no de médicos, lo hace el Ministerio de Salud de la Nación, pero es un caso muy particular el de la Ciudad de Buenos Aires porque como antes era la capital federal, el Ministerio de Salud de la Nación daba las matrículas y cuando se convirtió en ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, como si fuera una provincia distinta, el Ministerio de Salud de la Nación le tendría que haber transferido al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires la matriculación de los profesionales, pero no se la transfirió. Entonces, sigue matriculando profesionales el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires matricula los títulos técnicos, como el caso de ustedes. Pero en las provincias eso sí está unificado y lo hace el Ministerio de Salud para técnicos y profesionales. Bueno, estos son los requisitos para ser especialista, pero eso es para el caso de las profesiones universitarias, para médicos, bioquímicos, por ejemplo. Para la medicina hay 70 especialidades reconocidas, para la odontología hay 10, enfermería 6, bioquímica 8, farmacia 7 y algunas especialidades son multiprofesionales, como el caso de la salud pública y la epidemiología. Bueno, si ustedes
necesitan algún día información sobre cualquier profesional de la salud de todo el país, la información está subida en el registro federal o en la red federal de profesionales de la salud, red de registros provinciales de profesionales de la salud, en la página CISA del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí están todos los que tienen matrícula en todo el país. No el caso de los técnicos, porque eso no es nacional, eso es de cada jurisdicción. Bueno, vamos a pasar esto. No tiene mucha importancia para ustedes, pero en los centros de atención primaria de la salud, lo más importante no es el profesional de la salud, sino el equipo de salud conformado por los profesionales, por enfermeros, enfermeras y por asistentes sociales para la atención integral de la salud de la población. Entonces, tiene mucha importancia la conformación del equipo de atención primaria de la salud en los centros de atención primaria. Bueno, en el caso de y esto ya casi para terminar, obviamente también era responsabilidad de las autoridades de salud de los ministerios la gestión de los recursos humanos en salud, sobre todo para el caso de cuando el Estado es el empleador, ¿no? Cuando uno es empleado o entra a trabajar en un hospital público, en un centro de salud público, entonces el Estado tiene que establecer las reglas del ingreso y de la carrera profesional. Se refiere a la movilidad o al movimiento de los recursos humanos. Eso significa, bueno, la movilidad de los recursos humanos quiere decir que uno entra a trabajar y tiene que ser seleccionado por concurso o por algún mecanismo. El Estado está obligado, aunque no se cumpla, pero está obligado a seleccionar, a establecer mecanismos de concurso, porque eso es como una forma, a ver, porque no sé, alguien se fue y no va a entrar, si es que no lo hago entrar. No. Sí. Era Alejandra. Bueno. Tiene que hacer concursos porque se supone que el Estado tiene que permitir que toda la población, así como tiene que hacer compras por licitación, tiene que hacer contrataciones o ingresos de personal por concurso. Porque se supone que el Estado tiene que abrir la oportunidad para todas las personas del país, si cumplen con los requisitos de médico, de técnico o de abogado, lo que se necesite, tiene que cumpla con los requisitos, pueda acceder a un cargo público. Lo mismo que cualquiera que fabrique un medicamento, que fabrique una computadora, tienen que tener todos la misma oportunidad y la posibilidad de presentarse en una licitación de compra o en un concurso para entrar a un cargo público, ¿no? Eso es lo que establece la ley. Después en la vida real no funciona así o no funciona tan así, pero técnicamente todos tenemos que tener oportunidades o de venderle algo al Estado o de ser contratados por el Estado a través de los concursos. Y después, una vez que uno entra, normalmente hay carreras profesionales en el sector público que, de acuerdo que hay una movilidad horizontal y una movilidad vertical, en la cual uno en la horizontal va ganando por antigüedad y por ciertos requisitos de capacitación, puede ir aumentando lo que se llaman los grados, A, B, C, D, no, perdón, 1, 2, 3, 4, esos son por números, según la antigüedad puede ir ganando más plata o por la capacitación, o puede tener la posibilidad de concursar por cargos más altos, de acuerdo a lo que exija el cargo, por supuesto, ¿no? Y tener más responsabilidades en un sentido vertical. Entonces, bueno, el Estado establece las reglas con las cuales uno puede hacer esa movilidad horizontal o esa movilidad vertical y tener oportunidades de crecer en su carrera, de ganar más plata, etcétera. Obviamente depende de la carrera, ¿no? En el ámbito público, las elecciones
por currículum y por entrevista, y en el ámbito público tiene que hacerse por concurso. Por otra parte, cuando uno es empleado público, existen obligaciones de cumplir con evaluaciones de desempeño con la calificación que te otorga tus jefes, digamos, según determinadas pautas que están establecidas, ¿no? Pero bueno, la idea es que, sobre todo los profesionales de la salud, tengan la posibilidad de un desarrollo individual, de capacitación continua, educación continua y permanente, y que te favorezca que uno pueda hacer cursos o seguir estudiando. Después, algo que idealmente debería ocurrir también en la gestión de recursos humanos son los mecanismos de retribución e incentivo. Retribuciones tiene que ver con criterio de remuneración. Normalmente, desgraciadamente, en la Argentina estamos muchas décadas atrasados porque la remuneración es fija por cantidad de horas, por antigüedad, pero no por lo que uno contribuye realmente, si cumple o no cumple su trabajo y si lo hace bien o lo hace mal, que esos son mecanismos de compensación según o de incentivos según lo que uno haga bien o haga mal. Y eso hace en el resto del mundo que utiliza estos mecanismos de incentivo que las personas se esfuercen por hacer su trabajo bien. Acá es como que queda supeditado a que cada uno tenga la voluntad de hacer su trabajo bien, y el que la quiere hacer mal lo hace mal y cobra lo mismo y a veces más que los que trabajan bien, ¿sí? Entonces, bueno, esos son mecanismos que en todas partes, incluso en el sector privado, digamos, están vigentes, que es tratar de dar incentivos, darle más plata o más beneficios a las personas para que se esfuercen en hacer mejor las cosas, y el que no se esfuerza gana lo mínimo, y el que se esfuerza gana más plata, y así está incentivado para poder cumplir con su tarea. Desgraciadamente el Estado es tan perverso, argentino, tan así, que se ha ido corrompiendo con el tiempo, que con las protecciones gremiales y ese tipo de cosas, que hay mucha gente que son ñoquis directamente o que entran a trabajar y piden licencia por el resto de la vida por salud mental y nadie los echa. Y así el Estado, en el 30% de los casos, tiene que pagar el doble de sueldo. Por ejemplo, en la docencia o en enfermería es muy común eso, que el 30% de las personas que son empleados formales del Estado después no van a trabajar nunca porque viven de licencia, y entonces el Estado tiene que pagar un 30% más de sueldo, contratar más gente para cubrir la gente que toma esa licencia o no cumple con su trabajo. Bueno, y solo para tener idea, esta es la última. Estos datos son del 2021, hay 760.000 entre personal de salud, profesionales y técnicos, de los cuales 172.000 son médicos, 192.000 son enfermeros, pero en realidad enfermeros hay más tirando a 230.000, pero juntando creo que, no me acuerdo si son con los auxiliares, sin los auxiliares, pero creo que 192.000 son los técnicos y los licenciados. Bueno, lo de las instituciones formadoras, que eran 871, en total. Bueno, y para tener idea, ya lo dijimos el otro día, hay 40.000 establecimientos de salud, de los cuales 12.500 son públicos, 28.000 son privados. No me estaría dando la suma, ¿no? Me parece que saqué mal las cuentas, porque 28.000 más 12.000 da 40.000. Bueno, ahí hay un pequeño errorcito, pero anda por ahí, más o menos. El 65% de los establecimientos de salud son privados y el 35% son públicos. Y entre con y sin internación, sí da... no, posiblemente mi confusión es que lo que no sé es nunca dónde meter las mutuales y las obras sociales, si ponerla como privado o ponerla como público. Por ahí me debo haber confundido. Bueno, y en total de camas de internación, 233.464 en toda la Argentina, y eso incluye los geriátricos, ¿no? Que se consideran camas sociosanitarias.
Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, esos son los conceptos generales, digamos, de los recursos humanos. Como ven, es medio más cultural, digamos, no es que tenga mucha aplicación práctica, pero para que ustedes sepan, digamos, como parte del sistema de salud, cuáles son las responsabilidades del Estado, de qué se ocupa el Estado a través de políticas públicas. Cristian. Profe, yo le quería preguntar por qué el técnico no puede emitir un informe. Sabes que no sé la respuesta y es la primera vez que lo escucho. Lo voy a averiguar. Yo entiendo de que un técnico puede emitir un informe como cualquiera, como decir, que ustedes están estudiando, van a tener el título y van a hacer un informe del, del estudio que ustedes hagan. Es posible que haya una parte de interpretación, depende de para qué es el informe, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer un informe, creo yo, de la tarea que les compete. Pero es cierto que si hay que hacer un diagnóstico del paciente, posiblemente ustedes como técnicos no tengan la potestad de hacer un diagnóstico, ustedes tienen la potestad de hacer el estudio y de leer el estudio. Pero el que hace el diagnóstico probablemente sea el neurólogo, digamos, ¿no? Ni siquiera un médico común ni corriente, ¿no? Porque tampoco va a saber, va a entender nada. Pero eso posiblemente tenga que ver con cuestiones puntuales, ¿no? No es que como técnico ustedes no pueden hacer informe. El tema es qué tipo de informe. O sea, posiblemente si es un informe diagnóstico, con una conclusión diagnóstica, es posible que eso lo tenga que firmar el profesional, porque es el único que está autorizado para hacer diagnóstico. El Pero médico. ustedes seguramente en el informe pueden hacer la descripción de todo el estudio, cómo se llevó a cabo el estudio, ¿sí? Pero no del diagnóstico. Esto estoy simplemente tratando de interpretar, pero no sabía que existía esa, pero lo vamos a averiguar. No sé si hay algo más específico o vos, Laura. Profe, Y hay casos no, de en cardiología, lo por que... ejemplo, que tampoco los técnicos en cardiología no pueden emitir un informe. Yo no digo Claro, el diagnóstico, el perdón. diagnóstico por ahí todos entendemos que el diagnóstico lo da sería en este caso el médico. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros que vamos a manejar los aparatos, tanto los cardiólogos, por ejemplo, Ajá. yo calculo que acá cuando nos recibamos vamos a ver interpretar todos los resultados que nos vayan dando los aparatos. Claro. Y a la vez, ¿cómo es? Volcarlo al escrito, por así decirlo. Yo sé que la firma final lo lleva el médico. Acá nos está aclarando que Mariana que no es competencia de los técnicos hacer los informes, que es una cuestión legal, pero que tiene que ver, también los protege a ustedes, ¿no? No es solo, no es solo que sea legal, perdón, profe. Sí. Sí, o sea, una parte legal y una parte de conocimiento, porque no es lo mismo un médico que después, teniendo la especialidad de neurología, que nosotros que en 3 años tenemos la tecnicatura. O sea, vamos a tener conocimiento sobre la actividad eléctrica del cerebro o distintas patologías, pero no podemos, o sea, el conocimiento y el diagnóstico lo va a establecer el médico, en este caso el neurólogo. Parte, normalmente en un diagnóstico vos tenés que sumar los signos, los síntomas, los antecedentes, los tratamientos que hayas recibido y otra información que ustedes van a tener conocimiento y bases, pero no van a estar obviamente legalmente habilitados para digamos, para tener la última palabra, por decirlo de una manera, ¿no? Pero una cosa es el conocimiento de ustedes, que es la manipulación del aparato y las ondas y la interpretación de los movimientos eléctricos, eso claramente es la capacidad de ustedes, lo que sea la enfermedad en sí. O sea, para la enfermedad en sí probablemente hace falta, obvio, algún conocimiento complementario. Profe, otra consulta. Sí. Al momento de realizar un estudio, ¿no? Estudio. ¿Nosotros podemos llegar a tener o tenemos que tener en cuenta si toma algún tipo de medicación? ¿Puede llegar a afectar los resultados?
Sí, porque es decir, eso lo vas a aprender con lo que te enseñan en la parte de la neurofisiología, ¿no? No lo sé yo no lo sé. Pero seguramente es posible que en algunas patologías o en algunas situaciones vos vas a tener determinados resultados eléctricos en función de la medicación y quizás tenga que hacer ajustes en el aparato, en la intensidad o en algo, según en función de la medicación que esté tomando la persona. Entonces posiblemente sí vas a tener que saber eso. Pero eso ya te lo van a enseñar. Hay que interrogar también al paciente cuando uno lo atiende. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero... Exacto, lo van a ver con lo que sepa. ¿Nos conectamos de vuelta? Sí. No. Igual la semana que viene, si tienen alguna otra cuestión, lo charlamos la semana que viene, que creo que